Continuamos avanzando en este acercamiento al Pico Curavacas, un emblema de Palencia que conoce y muy bien Tente Lagunilla, que nos acompaña una semana más. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Tanto es así que por eso precisamente escribió un libro y nos hemos metido en esta, vamos a decir, serialización del libro, ¿no? Trasladarlo al mundo audiovisual, y llegamos con un nuevo capítulo para conocer un poco más a fondo, en este caso, la denominación, su origen y un poco la explicación. Efectivamente, el capítulo 4 le titulamos Origen del nombre de Curavacas, leyendas y tradiciones, porque alrededor de Curavacas hay muchísimas leyendas, y el nombre pues resulta muy curioso, ¿verdad? Cualquiera que, porque bueno, el espigüete pues se sabe que viene de espigón, el nombre de espigüete, de un pico pues altivo tal. Hay otros nombres curiosos en la zona, como por ejemplo el pico Murcia, que no tiene que ver nada con Murcia, sino que viene del pico Murguia. Pero bueno... a mí siempre me ha hecho muchas gracias Valdecebollas. Valdecebollas, mira, pues eso no te sé decir de dónde viene el origen del Valdecebollas. No tiene pinta que las plantas en esa altura, no, pero... yo creo que pasa pues como en Curavacas, que vamos a ver que no tiene que ver ni con las vacas, ni con curaciones, ni nada de nada, ¿no? Hay varias teorías del origen del nombre este tan curioso como Curavacas. Las más simplistas pues dicen que bueno, pues que los pastos, que son muy buenos para las vacas, parece ser que no tiene absolutamente nada que ver con esto. O sea, no era como una zona a la que llevar a la vaca cada no, pues que va, atrás. Que va, nada, no tiene nada que ver. Incluso hablando con ganaderos de allí dicen que no son excesivamente buenos los pastos de alrededor. Bueno, pero ni seguros los entornos para claro, muy verticales, y bueno, todas las zonas de alrededor no es una zona para la ganadería, lo que es Curavacas, nada favorable, ¿verdad? Pero bueno, hay varios lingüistas que han investigado, o historiadores que han investigado un poco este tema. A mí la que más me gusta o la que más me convence, que no quiero decir que sea la correcta, pero hay una persona que es Roberto Gordaliza, un lingüista palentino que ha investigado muchísimo sobre toponimia de la montaña palentina y sobre muchísimas cosas, leyendas, tradiciones. Es una persona también estupenda para consultarla. Sí, una eminencia. Efectivamente. Pues bueno, pues este hombre, la propuesta que da o su versión es que el Curavacas viene del íbero. El íbero era lo que hablaban aquí pues los anteriores a los romanos. Antes de que eran los romanos con su latín, pues lo que se hablaba por esta zona era el íbero. También debía de haber muchos dialectos y demás, pero bueno, era el íbero. Y en íbero, en montaña se dice gur, y vega se dice ibaica. Entonces, lo que dice él que sería gur ibaica, que a través de los siglos ha ido transformándose en Curavacas, gur ibaica, que sería pico de la Vega. Eso sería la traducción literal del Guribaica, que luego ha ido transformándose en Curavacas. El Guribaica ha transformado a Curavacas. De alguna manera se latinizaría con los romanos. Exactamente, con siglos se ha ido el Guribaica, pues Curavacas. Ya digo que eso significaría Gur pico, y Baica perdió la I primera y sería Vega, que sería el pico de la Vega. Puede haber otra traducción también del íbero que es más compleja, no sé por qué es así, dice pico de las camperas al lado del río, sería también esa traducción del Guribaica. Y la verdad es que se corresponde bastante con la realidad. El pico de la Vega, porque hay unas montañas pues, que están más aisladas. El espigüete no tiene una vega, pero sí que es verdad que el Curavacas se ve desde el pueblo, se ve muy cerca, tiene unas vegas, tiene unas praderías en las zonas bajas, entonces pues sí que perfectamente pasa el río Carrión, casi le bordea, le da la vuelta entera a la montaña. Entonces yo creo que eso sí que Pico de la Vega se corresponde bastante con la descripción que podía hacer un íbero hace 2000 años de esta montaña. Entonces estamos ante una palabra muy antigua que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que esta denominación, porque hay montañas que tienen el nombre, se les ha dado pues, en el siglo pasado. Pues no, Curavacas no. Curavacas tiene un nombre que según esta teoría tiene más de 2000 años de antigüedad, lo cual pues, le hace coger más caché todavía a Curavacas, ¿verdad? Montaña de nivel, ojo que en la polémica con los nombres no solo afecta a Curavacas, sino también al entorno hasta cierto punto. Sí. Por ejemplo, Triollo.
el pueblo de Triollo, que son los dos pueblos que están al pie de Curavacas, Triollo y Vidrieros, pues hay también muchas teorías en los nombres, ¿no? En el origen de esos nombres. Triollo, la teoría que más me ha parecido más acertada, o que a mí me gusta más por lo menos, porque ya te digo que hay varias, sería tres ojos o tres hoyos, porque confluyen tres valles en él. Entonces, bueno, pues pudiera ser, ¿no? Que fuera Triollo de eso de tres ojos o tres hoyos, podría ser por esa descripción de que confluyen esos tres valles en él. Y Vidrieros, parece ser que ya aparece escrita la palabra vidrieros, aunque con B, aparece escrita en 1108, la escribió un tal Fray Justo Pérez de Urbel, y se puede asociar tal vez a la fabricación de bridas, que tal vez que allí se fabricaran bridas, herrajes de caballos, y puede que eso degenerara en el vidrieros con V actual. Y que igual lo de bridieros era más complicado. Exactamente, podía ser perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los dos orígenes de esos nombres. Yo recuerdo que de chaval, Odriozola, un montañero que fue presidente de la Federación y demás, y que era también un hombre muy, muy ilustrado, pues me daba una teoría que yo creo que no la he vuelto a oír en ningún sitio, pero bueno, era lo que él decía, que enlazaba Vidrieros con la Canal del Vidrio, que está en Picos de Europa. Hay una canal del vidrio en Picos de Europa, relativamente cerca de Fuente D, que de allí se sacaba blenda caramelada, un mineral, que salían cristales, y que se traía a vender aquí a Vidrieros. Él es lo que decía. No he vuelto a oír a nadie defender esa teoría. Me parece muy rebuscado el que desde allí, teniendo potes al lado, se trajera ese material hasta aquí. No me parece a mí muy así. También oí que entre Triollo y Vidrieros hay unas minas, que hablaremos en otro capítulo de ellas, pero que lo que se sacaba de allí ¿cuál era? Malaquita, no me acuerdo cuál es, lo hablaremos en su momento cuando hablemos de esta mina, pero que no se sacaban cristales, porque también si sacaban cristales, pues igual Vidrieros iba por ahí, pero no, parece ser que esas son teorías un poco infundadas, y las que me ofrecen más confianza sería esa: Triollo, tres ojos, porque la confluencia de esos tres valles, y Vidrieros tal vez por la fabricación de bridas, herrajes de caballos y demás. Ojo que la otra parte de este capítulo era leyendas y tradiciones. Exactamente. Tenemos una amplísima página de leyendas relacionadas con el Curavacas, además con orígenes muy distintos, y entiendo que eso también da más caché Sí, yo creo que las montañas que están cerca de las poblaciones, y bueno, también hay que aclarar que todas las leyendas que vamos a hablar no hablan en exclusiva de Curavacas, hablan del entorno de Curavacas. De lo que es en sí Curavacas no hay ninguna. Lo más cercano sería el Pozo de Curavacas, pero el entorno de Curavacas sí que es muy jugoso de leyendas, de tradiciones, de costumbres relacionadas con Curavacas, ¿no? Hay muchas, como bien dices, y la más conocida, yo creo que vamos a empezar por ella, aclarado ya el nombre de Guri Baika, Curavacas, pues empezamos por la leyenda del Pozo de Curavacas. El Pozo de Curavacas es como explicamos en el primer capítulo del origen geológico de Curavacas, el Pozo de Curavacas es una laguna de sobreexcavación de origen glaciar, está a 1800 metros de altura en la norte de Curavacas, es una preciosidad de sitio y una preciosidad de lago, y claro, pues desde la antigüedad ya a todo el mundo le resultaba curioso ese lago allí, ¿no? Y entonces está en un sitio muy apartado, muy alejado de las poblaciones, y ha generado muchas leyendas. Hay muchas historias. Se dice que es un brazo de mar que está comunicado con el mar Cantábrico, y que cuando en Santander hay mala mar, el Pozo de Curavacas ruge. Está lejos el mar Cantábrico, pues esa es una de las hipótesis de las leyendas que se cuentan, ¿no? Hay otra que también dice que las reses que se caen dentro, las cabezas de ganado, ya sean ovejas, vacas, que alguna se ahoga allí, que solo se recuperan las entrañas porque se las come allí, bueno, que hay un dragón, hay muchas cosas, ¿no? Muchas leyendas, pero hay una leyenda por antonomasia que además es bonita y un poquito larga, yo la voy a resumir mucho, y es que, bueno, pues en la antigüedad, pues un carretero de Llanaves de la Reina estaba perdido en medio de una tormenta, iba con su hijo pequeño en el carro, con los bueyes,
y se perdió en medio de una tormenta, una ventisca terrible, y tuvo que ya al final pues abandonar al carro con los bueyes y con su hijo bien abrigado, le abandonó y fue a pedir ayuda. Se perdió en medio de la tormenta, se cambió de valle y milagrosamente apareció en el pozo de Curavacas. Milagrosamente también estaba en calma el pozo de Curavacas y bueno, pues él contó que salió una serpiente y que bueno, hubo una serie de cosas, que el pozo bramaba y que tal, y todo asustado pues se encomendó a San Lorenzo para que le salvara de todo mal. Total que en el momento pues se apaciguó la tempestad y consiguió llegar a Cardaño de Arriba. Y cuando llegó a Cardaño de Arriba, ahí está lo jugoso, estaba su hijo con el carro, que había dejado abandonado en medio de la tormenta, pues estaba en Cardaño con un tiempo en calma, estaba ahí el carro con los bueyes y con su hijo. Y el hijo contó que un señor que se llamaba Lorenzo le había llevado con el carro hasta allí. Al que no se volvió a ver. No se volvió a ver al tal Lorenzo. Y que le dijo que desde entonces todos los de Llanaves tenían que dar 10 libras de cera una vez al año a los de Cardaño de Arriba en conmemoración de este milagro o de esta cosa extraña que había pasado. Y eso está escrito, quiero decir que de eso hay cosas escritas de que, y se sigue haciendo en la actualidad. Todos los años los de Llanaves cruzan por la montaña y van hasta Cardaño de Arriba a llevar las 10 libras de cera y se hace una fiesta. Qué bonito. Y es el día de San Lorenzo y se sigue cumpliendo. Y está escrito, y a ver, voy a ver si lo encuentro, porque está redactado así en una especie de castellano antiguo que a mí me gusta mucho. Pues un escrito antiguo dice, en el que ya daba fe de... Exactamente, está escrito que dice: desde ahora y para siempre habían de dar a los de Cardaño 10 libras de cera para que se libraran de todos los males que pudiera causarles el alma en pena del pozo de Curavacas. El pueblo de Llanaves hizo voto de dar a San Lorenzo de Cardaño de Arriba 10 libras de cera cada año, y en una ocasión que no se cumplieron hubo peste en Llanaves, el ganado moría, las mozas tenían bocio y los hombres mal de pecho, pero dieron la cera a San Lorenzo y todos sanaron. Y bueno, pues se sigue haciendo y ya digo que bueno, pues es una leyenda pues muy curiosa y muy bonita. Por lo que pueda pasar si no lo hacen. Por si acaso, más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces esta es la leyenda de Curavacas, del pozo de Curavacas, la más conocida, y bueno, pues hay variantes, pero yo he hecho ahí un resumen un poco de lo que más o menos hay consenso de que es en la leyenda original, ¿no? También hay leyendas románticas, la de Fuentemora, por ejemplo, sí, que no es exactamente a lo mejor en Curavacas, pero sí lo que comentábamos, ¿no? Con los entornos. Muy cerquita de Curavacas. Y la verdad que es una ensoñación al final. Hay muchas leyendas de estas de cosas religiosas, ¿no? De un cristiano enamorado de una mora, de un moro enamorado de una cristiana. Hay muchas, yo creo que en toda la geografía, y esta en concreto pues la sitúa en Vidrieros, en las faldas de Curavacas. Hay una zona que se llama, aquí hay un par de fotografías de la Majada del Carnero, que muy poquita gente conoce porque está un poquito apartada de la ruta habitual de Curavacas, está en la ladera sur, se ve desde el pueblo de Vidrieros, se ve esta zona, pero está apartada del Callejo Grande, de las canales que suben a la cumbre o de la zona que sube al collado del Hospital, está un poquito más a la derecha, según miras Curavacas, está la Majada del Carnero y muy cerquita de allí hay una fuente que es Fuentemora. Y bueno, pues claro... ¿Y por qué la llaman Fuentemora? Fuentemora, pues ya averigüé. Siempre recuerdo que los buenos amigos que tengo en el pueblo, pues ganaderos o gente de allí de la zona, me decían, tenemos que enseñar ahí una fuente que no se seca nunca, y es verdad, no se seca, ni en pleno verano se seca, siempre. Lo que pasa es que para un montañero no cuadra mucho porque ya te digo que está apartada de las rutas habituales, pero es un sitio muy bonito. Pues bueno, la leyenda cuenta que un tal Álvaro, que era hijo de una gente adinerada de Vidrieros, pues subió una vez a Curavacas, vio el mundo que era tan grande, ¿no? Vio todo Castilla y vio hacia el mar, Cantabria, y dijo, yo quiero viajar. Y entonces el tío pues se fue a Palencia, de Palencia se fue a Valladolid, que en aquella época parece ser que era la capital del reino, de allí se fue a Toledo, de Toledo se fue a Sevilla y ahí se embarcó para ir con las cruzadas y con aquellos viajes que se hacían, se supone que esto está en la Edad Media más o menos, ¿no? Basado, y bueno, pues se fue hasta Túnez. En Túnez cayó prisionero. Está incluso escrito de cómo se llamaba el captor de este. No lo tengo aquí, pero bueno, pues tenía su nombre y tenía una hija este hombre que se llamaba Zulima, que debía ser muy guapa y claro, se enamoraron.
Álvaro y Zulima se enamoraron y pues la empezó a convencer para la religión cristiana, y bueno, pues cuando estaban en todos esos amoríos, él consiguió escaparse y se vino sin Zulima, se vino otra vez a Vidrieros, donde se hizo cargo de las reses de su padre. Hombre, estaba la vida en juego, más le valía, ¿no? Exactamente, se vino aquí y yo no quiero saber nada con esta gente, ¿no? Pues bueno, se vino otra vez para Vidrieros y era pastor. Era un pastor que estaba apacentando las ovejas por allí, y un día estando en esta fuente, descansando en esta fuente, pues se le apareció el espectro de Zulima, y que no le conocía. Él la persiguió, ella echó a correr y parece ser que cayó desmayada, y cuando él la cogió en brazos despertó y ya le reconoció. Y bueno, pues se casaron y fueron felices y comieron perdices. Por eso esta fuente se llama Fuente Mora, porque esta mujer evidentemente era mora, y desde entonces pues es el origen del nombre de la fuente, y es la leyenda de Fuente Mora, que es una leyenda poco conocida, ¿eh? No es de las más populares. No es de las más populares, no. Pues mira, así igual empieza a serlo. Exactamente. Evidentemente la anterior que hemos hablado, del Pozo Curavacas, sale en todos los libros, se la conoce todo el mundo, pero para esto hemos tenido que enredar y hemos tenido que investigar. Aquí tenemos una fotografía muy mala, que se ve la piedra del tesoro. Es una piedra, esta no es una leyenda, es una leyenda bastante actual, porque hoy en día me la han contado los habitantes de allí de la zona. Isidro, que me ha ayudado muchísimo a encontrar cosas, nombres y toponimia y cosas de estas, que no sé si ahora mismo, pero ha sido hasta hace poco el alcalde pedáneo de Vidrieros. Pues bueno, pues me contaba muchas historias, y una de ellas, esta piedra está entre Vidrieros y las Cabriles, que es la parte baja de Curavacas por el sur. Pues en ese camino de Cabriles, que lo ha recorrido cientos de veces cuando subía con el ganado, con pastores, con su hermana y con sus hermanos, pues bueno, esta es una piedra enorme que llama la atención. Cualquiera que pasa por allí le dice: ¿es una piedra muy grande en mitad del camino? Dice: sí, la he visto, porque es como una losa. No encaja con el resto. No es que no encaje, es que es exageradamente grande. Todo lo demás está un poco removido, y aquello es muy grande, aunque es un camino que cada vez está más descarnado. El día hemos pensado se va a levantar la piedra. ¿Y cómo se llama esta piedra? La piedra del tesoro. Siempre la tradición dice que debajo hay un tesoro. Nadie la ha movido, aunque ya te digo que ahora el agua la está removiendo. El día hemos pensado aparece el tesoro. También incluso hay quien dice, que yo por más que he mirado no lo he visto, dicen que hay la huella de la pisada de la mula de la Virgen. No sé qué haría la Virgen en mula por estos andurriales, pero que allí la tradición dice que hay una huella de la pisada de la mula de la Virgen, y que debajo hay un tesoro. No se sabe de nadie que haya excavado allí. Sí que, por ejemplo, sí que se sabe, con nombres y apellidos que no les digo, aunque sí que les sé, de alguien que ha excavado en otra zona, cerca de Pando, que es al este de Curavacas, y una zona que se llama Pando, y que hay una fuente que se llama, hay toda la zona, se llama el Tesoro y la Fuente del Tesoro. Esto es la piedra del tesoro, eso es la Fuente del Tesoro. Y también la tradición dice que había ahí un tesoro, y se sabe a ciencia cierta que hay gente que hace muchos años ha cavado en la zona, ha hecho unas prospecciones para ver si aparecía el tesoro. No significa que lo haya encontrado. Que se sepa, no ha aparecido, ¿verdad? También en esta zona, subiendo, no en Pando, sino en este donde está la piedra del tesoro, subiendo hacia arriba, hacia Curavacas, por el camino de Cabriles, hay una fuente que ahora está casi destruida. Yo la identifico, pero si no te vas fijando mucho, y si alguien te dice esto es el manantial o la fuente del Gavilán, no lo ves. Es como una especie de manantial, pero no está arreglado. En su día debió de ser una fuente en condiciones, y se llama así, Fuente del Gavilán. Isidro me contaba no creo que se moleste porque cuente esta anécdota, porque es graciosa y la cuenta a todo el mundo, ¿no? Parece ser que cuando era chaval, pues subía con su hermana con un burro, y la hermana subía montada en el burro, y él subía pues tirando del ramal, pues para cuidar el ganado en la parte de arriba, de Cabriles, esos pastos que hay arriba. Arriba en concreto se llama los prados del tío Víctor. Es también un nombre curioso, ¿verdad? Y hay un manantial, el manantial del tío Víctor. Total que bueno, subían para allá, y claro, él iba deseando de que su hermana se bajara del burro para montarse él, y no había manera. Total que al pasar por la Fuente del Gavilán, pues se puso a beber y dijo: oh, fíjate que este agua que sabe a nueces. Y
claro, la hermana dijo, pero sabe a nueces ese agua. Dice, mira, que bájate, que verás cómo sabe a nueces. Claro, la hermana se bajó a ver que si ese agua sabía a nueces, él inmediatamente se subió al burro y se subió para arriba. Y que se fue a Sevilla. Esto es una anécdota, no es una leyenda, pero bueno, es una anécdota de la zona, ¿no? Picardía infantil, y juvenil. Con los siglos igual se convierte en leyenda, ¿no? También. Hay un collado que se llama el collado de Doncellas. Ese collado existe en la actualidad y viene así en los mapas, ¿verdad? Y esa denominación tiene su leyenda. Parece ser que había un monarca cristiano, Mauregato de Asturias, que había establecido con el príncipe Abderramán I un pacto, no sé por qué, en el cual entregaba el rey cristiano entregaba a ese príncipe musulmán, entregaba todos los años 100 doncellas, 100 vírgenes. Entonces, claro, esto pues sacaba de quicio a sus vasallos y a todo el mundo, hasta que una revolución de la nobleza asturiana acabó con este tributo. Alfonso II el Casto consiguió ganar en una batalla a Abderramán I y se acabó ya de hacer este tributo, esta donación. ¿Y dónde se hacía esa donación todos los años de esas 100 doncellas? En el collado de Doncellas. Por eso es el nombre de collado de Doncellas, que la gente dice, uy, qué nombre más bonito. Pues bueno, parece ser que el origen de ese nombre de collado de Doncellas era por donde se entregaban esas 100 doncellas todos los años a Abderramán I. Fíjate qué malo que era él, ¿eh? Igual, efectivamente. No era, el nombre ahora es bonito, pero la razón, el motivo no le da tanto. Y como bien dices, pues las tradiciones, ¿verdad? Porque hay algunas que no son exclusivas de Curavacas, que son comunes también a otras zonas, a otros pueblos. Prácticamente todos los pueblos del norte de la provincia de Palencia, o en muchos de ellos, por lo menos en la zona de Fuentescarrenas, hay la fiesta de la borrega, en la cual generalmente se celebra el día de Santiago, el día de Santiago, en verano, con el buen tiempo. Casi siempre se hace ese día y lo que se hace es matar a una borrega lustrosa, a una oveja lustrosa, que así lo dicen las ordenanzas, y se invita pues a todo el pueblo e incluso a visitantes. En la actualidad es una gran fiesta en los sitios donde se hace, pues van muchísimos turistas y se hace allí pues una calderada, se hacían unos calderos de cobre y demás, y comía todo el mundo hasta que se hartaba. Pues bueno, eso tiene un origen. Esa tradición, que ahora es tradición, en su día pues tiene un origen en una leyenda que es un poco peregrina, porque vamos a hablar de unas distancias brutales. Parece ser que Santiago, de camino a Compostela, iba en su caballo, en el caballo blanco de Santiago. Cuando pasó por Carrión de los Condes, la montura se desbocó. ¿Y dónde fue a parar? A las faldas. No paró hasta que llegó a las faldas de Curavacas. Pues allí ya se paró, y tanto jinete como Santiago aparecieron en un sitio que está muy cerquita ya de allí, ya esto sí que está cerca de las faldas de Curavacas, que es la majada de Piedrahita. Una majada es un sitio donde están los pastores con el ganado, y esto existe en la actualidad, siguen yendo allí los pastores, etc. Pues bueno, llegó a Santiago a esta majada de Piedrahita y el pastor solo le pudo ofrecer un poquito de comida poca y un camastro en el chozo. Entonces, bueno, pues un poco en agradecimiento y por el pesar que tenía de haberse portado tan mal con Santiago, dijo que a partir de entonces se hacía una promesa a Santiago diciendo que desde entonces, el día de Santiago, los pastores de la zona matarían una borrega lustrosa para dar de comer a todo el pueblo. En su honor. En su honor. Entonces, desde entonces se sigue haciendo, y ya os digo que es una tradición que sigue en la actualidad en muchos sitios y que tiene su origen, que poca gente conoce, en esta leyenda. ¿Y en Curavacas también hay Prado del Toro? Sí, no en Curavacas, pero en los pueblos de alrededor, en casi todos los prados en casi todos los pueblos de la zona hay unos prados del toro, que yo siempre, en Cardaño, el campamento se preparaba en los prados del toro, en Vidrieros hay unos prados del toro, y yo siempre decía, ¿y esto de qué? ¿Por qué hay en todos los sitios en prados del toro? Pues parece ser que es donde pastaba el toro semental, que era comunal para todo el pueblo. Incluso se cortaba, se segaba esa hierba del Prado del Toro para alimentar al toro en invierno, se hacía huebra, que eran unos trabajos comunes, y es algo común en todos los pueblos, ya os digo, los prados del toro, que tienen el Prado del Toro, pues viene de eso, que ahí es donde comía el semental, que era comunal de todo el pueblo.
Otra curiosidad más de las muchas que tiene, que iba a decir que esconde, ya no esconde tanto el Curavacas gracias a que nos lo descubre Tente. Muchas gracias una vez más por contarnos todos estos misterios, todos estos detalles interesantes y curiosos sobre el Curavacas. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros.